Pero Dios unge porque conoce el corazón de las personas, conoce que en ellos hay amor. Luego dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, porque Dios, fíjense, Dios le había dicho: levántate y úngelo porque este es, dijo Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. ¿Está captando que el Espíritu Santo escogía personas? Él las seleccionaba. No es un líder, no es un ministro el que los va a escoger a ustedes para un ministerio. O sea, no soy yo el que voy a decir: a ver, tal hermana o tal hermano está preparado, hay que enviarlo. Yo no voy a hacer, va a ser el Espíritu Santo. ¿Me explico? Es importante entender que Él designa para personas, para un ministerio. En este caso era para que dirigiera un pueblo llamado Israel. Para eso era. Para eso fue ungido David. Es algo muy importante que debemos de entender esto, que debemos de entender todos nosotros. Y la historia es un poco larga, pero es la historia de David y la historia de Saúl. Más adelante les voy a explicar sobre que el Espíritu de Dios ya se alejó de David, por decirlo así, y estuvo ahora se alejó de Saúl y estuvo ahora en David. Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo ungía, preparaba personas para la obra del ministerio. ¿Está captando? Era lo que hacía el Espíritu Santo en aquella época. Es decir, seleccionaba personas para algo, una función especial. Eso ya lo hacía el Espíritu Santo allá en aquella época del Viejo Testamento. Ya lo hacía. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Entonces, es que no corra allá a la tintorería, iba a decir. No corra allá a la peluquería a pintarse el pelo de güero. Entendamos que Dios sabe todo lo que hacía David cuando andaba con las ovejas, así, ¿no? Danzaba a Dios, cantaba a Dios. Todo eso hacía David, por eso Dios lo escogió. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías capítulo 1, ¿ya lo tiene en el versículo 5? Ponga atención mucho a estas palabras. Antes que te formase en el vientre, dijo Dios, te conocí. ¿Qué cree que significan esas palabras? Antes de que usted viniera a la tierra a encarnarse, Dios ya los conocía. ¿Está entendiendo? ¿Acaso será porque el Señor sabía el futuro y sabía que un día iba a nacer un niño? Simplemente porque ya estábamos como espíritus. Ya nos conocía desde antes Dios. Cuando usted era un espíritu ya lo conocía. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, se lo dijo a Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjese qué impresionante. Él escogía personas para profetas. ¿Está captando? Ya los escogía desde antes. Él ponía sus palabras en su boca. Él escogía profetas y los escogía de acuerdo a la misma condicionante, que tendrían que ser personas que amaban a Dios,
y amaban a los seres humanos. Él escogía profetas, era el mismo Espíritu Santo escogiendo profetas. Y usted, ¿cómo usted puede decir? O sea, entonces, ¿quién puso las palabras en la boca de Jeremías? Ahí dice que Jehová, ¿sí o no? ¿Verdad que dice que Jehová ponía las palabras en las bocas de Jeremías, ¿sí o no? No dice que era el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Bueno, pero para eso vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, para que usted entienda que era el Espíritu Santo. 1 de Pedro, capítulo 1, está después de Santiago, antes de Apocalipsis. 1 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2 de Pedro, ¿no? Capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fíjese, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por Jehová de los ejércitos. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Eso significa que Jehová y su Espíritu son lo mismo. ¿Está captando? O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová y Jehová son lo mismo. ¿Por qué hablamos de Trinidad? Estamos entendiendo que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque el Padre sea Jehová, sino porque el Padre y el Espíritu Santo son Jehová. ¿Está captando? Y ahí donde usted puede entender la pluralidad de Dios. Cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Eso dijo Dios, ¿sí o no? Eso significa que Dios y su Espíritu estaban formando al ser humano. ¿Sí o no? ¿Cómo cree que es el cuerpo de Jesús? Glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo luminoso, un cuerpo que traspasa las paredes. Ese es el cuerpo de Jesús, ¿sí sabía? Y ese cuerpo usted lo va a tener cuando venga Jesús por segunda vez. Antes de su segunda venida, en el arrebatamiento, usted va a tener otra vez ese cuerpo inmortal que perdió Adán. Entonces, usted se preguntará, ¿pero significa que Dios tiene cuerpo, hermano? Cuerpo divino, más no cuerpo humano. No es igual el cuerpo divino al cuerpo humano. Jesús pudo transfigurarse en un cuerpo luminoso, desapareció el cuerpo luminoso y otra vez Jesús volvió en carne y hueso. ¿Está captando? Entonces, se podría decir que tenemos la semejanza del celestial, sí. Ahorita no, pero la vamos a tener. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15, que tendremos la imagen del celestial. Pero Dios no tiene un cuerpo, o ese cuerpo celestial no es igual al de humano. En el cuerpo celestial, hermano, ¿acaso tengo los ojos verdes? ¿Acaso en ese cuerpo celestial tengo la nariz ancha, hermano? ¿O afiladita? ¿Estilo europeo? ¿Super operada? Ah, no, ¿verdad? ¿Acaso tengo, me veo diferente en ese cuerpo? ¿Tengo el pelo largo, chino? ¿Cómo lo tengo, hermano? Simple y sencillamente no es un cuerpo humano. Es un cuerpo luminoso. No podemos decir, ¿voy al baño, hermano? No, tampoco va al baño, ¿sabía? O, hermano, como comida celestial luminosa, hermano, y cuando hago popó aviento cosas luminosas. Y de repente que me sale un pum purrum, pum pum. Sale unas bolitas luminosas. Bueno, estamos saliendo del tema. Qué instrucción tan buena. Bueno, entonces fíjese bien. Digo, porque habrá algún loco por allá que crea eso. Así como los que han creído que el Espíritu Santo es un ser humano y que es una mujer, imagínense. Por Dios. Entonces hay que preguntar, hermano, ¿el Espíritu Santo cómo se los avienta? ¿Suavecitos?
Ay, Dios mío. ¿Hasta dónde ha llegado la aberración de lo que creen del Espíritu Santo? Por Dios. Pues decían que menstruaba, dijeron ellos, que menstruaba. Entonces hay que preguntarles cómo se los avienta el Espíritu Santo, para estar preparado, ¿no? ¿Qué comiste, Espíritu Santo? ¿Comiste cabrito al horno o qué? Ay, Dios mío. Ay, no. Bueno, de repente nos da risa, pero es una tristeza que crean eso del Espíritu Santo, ¿no? Pues sí, no, es que sí, es que es cierto, ¿no? Que se pongan a pensar en eso también. Oye, ¿tiene aparato digestivo el Espíritu Santo? ¿Le dará gastritis de vez en cuando? ¿Tomará Pepto-Bismol? Pues sí, debemos de si ellos creen que tiene senos, pues también deben de ponerse a pensar, ¿tendrá aparato digestivo el Espíritu Santo, hermano? Pero pues bueno, es una tristeza, y es una tristeza humana, no divina. Cuando es una tristeza humana. Preguntó alguien, sí. Lo vamos a tener a futuro, exacto. Exacto. Pues sí, pues que quieren un beneficio a lo mejor temporal, ¿verdad? Pero el mejor beneficio es el alimento espiritual, que es la palabra. Por lo pronto, más adelante habrá reunión de varones, reunión de mujeres, habrá muchas cosas. Todo eso viene a futuro. Por lo pronto predicamos el Evangelio para que se conviertan más a Cristo y puedan nutrirse a través de la palabra de Dios y fortalecer su fe. No. Sí, muchos eres de esta denominación. Bueno, si no eres de esta, pues me voy. Pues ese es el mensaje que lamentablemente los seres humanos reciben. Muy bien, pues debemos de entender esa situación muy importante, ¿no? Que el Espíritu Santo no es una persona humana, es una persona divina. Dice que la profecía no fue traída, fíjense como 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué era lo que hacía? ¿Cuál es una función en el Viejo Testamento? Inspirador de la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirador de la profecía. Esa la trajo el Espíritu Santo a través de seres humanos que Él utilizó. Así como puso palabras en la boca de Jeremías. ¿Está captando? Cuando leímos Jeremías, capítulo 1, puso las palabras. Yo voy a poner las palabras en tu boca, le dijo a Jeremías. Y era el Espíritu Santo hablando a través de la boca de Jeremías, poniendo palabras de vida, y donde los profetas hablaban respecto al futuro glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está captando más o menos cómo funcionaba el Espíritu Santo. Vamos a comenzar ahorita, ya para concluir, con los atributos del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, usted va a entender los atributos, las características, para que me entienda lo que posee el Espíritu Santo como una persona divina. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Desde el 12 vamos a leer. Hebreos 9:12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de quién, de Jesús, ¿verdad? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Se han dado cuenta por qué se ofreció Jesús? Por el Espíritu, ¿qué dice? Eterno. ¿Está hablando de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, pero no nada más está hablando del Espíritu Santo, sino que está mencionando un atributo, una cualidad del Espíritu Santo, que es eterno. O sea, si el Espíritu Santo no fuese Dios, entonces jamás hubiese dicho Pablo, el apóstol Pablo, diciendo que Jesús se entregó a través de ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu eterno. Es decir, posee eternidad desde el principio al fin. Cuando se habla de eternidad significa alguien que no tuvo principio ni tuvo fin. Eso es eternidad, ¿sí sabía? Eso es eternidad. Nosotros sí tuvimos principio porque nos crearon espíritus, nos formaron un cuerpo. Nosotros sí tenemos principio, pero ¿sabe una cosa? No tenemos fin. ¿Sí sabía eso? Que tenemos principio, pero no tenemos fin, porque nuestro espíritu es eterno. Así como los que se van al infierno, ¿cómo usted cree que el espíritu va a desaparecer en el infierno como un cuerpo humano que se chamuscó el cuerpo por allá en un incendio? El cuerpo se chamuscó, desapareció, ¿verdad? Se quemó y quedaron cenizas, ¿sí o no? En personas que se han quemado. Desapareció el cuerpo. Así no es el espíritu. Si el espíritu, dicen que de los que no recibieron a Cristo se van a un lugar feo, pero no significa que vayan a deshacerse en ese lugar. Van a ser eternamente sufriendo en ese lugar. Es algo muy feo, ¿no? El espíritu es eterno. Tenemos principio, pero no tenemos fin, como espíritu que somos. Entonces el Espíritu Santo es alguien eterno que no tiene principio ni fin. Siempre ha sido. ¿Cuándo surgió Dios? Se preguntarán muchos. Surgió cuando hicieron los planetas, la tierra, el universo. ¿Cuándo surgió Dios? Él es eterno. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. ¿Cuándo surgió Dios? ¿Tiene mamá Dios, hermano? No. ¿Tiene papá? Como dicen muchos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, es así Dios. O sea, nunca, es un Dios infinito, significa que no tiene ni principio ni fin. Infinito, eso significa. Entonces, posee atributos. El Espíritu Santo de eternidad significa que es Dios, ¿verdad? ¿O será la esposa de Dios, hermano, como dicen muchos? No, es Dios mismo, porque es eterno. Pero si va a escuchar la frase, es que es la familia alfa y omega. Eso sí lo va a escuchar. Es decir, papá, mamá e hijo eternamente y para siempre. ¿No puede ser también? Entonces Jesús fue creado por sus padres, ¿verdad que Jesús no fue creado? Jesús es Dios, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Significa que Jesús no tiene papá ni tiene mamá, espiritualmente hablando. Tuvo solamente papá y mamá carnalmente hablando, que eran los que se encargaron, en primer lugar, la Virgen María, de engendrarlo, de más bien tenerlo en su vientre y de cuidarlo durante cierto tiempo en la tierra. De ahí en adelante, en pocas palabras, cuando Jesús inició su ministerio, ya no tuvo papá ni tuvo mamá. Y nunca tuvo papá ni tuvo mamá en el principio de la creación, porque Él es Dios, el principio y el fin. Pero muchos creen que sí, que Jehová es el papá de Jesús y el Espíritu Santo es la mamá de Jesús. Entonces no puede ser. ¿Cuándo le llamó papá a Dios Jesús? Solamente durante 33 años. Llamó papá a Dios. ¿Por qué lo llamó papá? Porque Él vino como hijo a la tierra a morir por nosotros. ¿Está captando? ¿Ustedes creen que después dice que Jesús va a haber un momento, dice en Hebreos, no sé si en Hechos por ahí,
que va a entregar el reino a su amado Padre. Sí, dice, nada más. ¿Qué significa que va a entregar el reino a su amado Padre? Que ahí en adelante, en pocas palabras, vuelve otra vez a fusionarse, por decirlo así, la deidad. Y vamos a tener un solo Dios. ¿Por qué tuvimos Cordero, Hijo de Dios? Para nosotros vivir eternamente. Nada más. Era la función de Jesús en la tierra. Entonces posee eternidad. ¿Está captando? Vamos a leer ya con este cerramos. Romanos capítulo 15. Ya con esto terminamos con este versículo. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Para que entienda otro atributo del Espíritu Santo. Ya supimos que era eterno, ¿verdad? Significa que es Dios, alfa y omega, principio y fin. Romanos capítulo 15, versículo 18 dice estas palabras el apóstol Pablo: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y luego dice el apóstol Pablo, con potencia de señales y prodigios. Está hablando de poder de Dios, ¿verdad? De poder de señales y prodigios, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo? Que esas señales y prodigios eran en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios Él hacía esa potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Significa que el Espíritu Santo es omnipotente. Ese es otro atributo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es omnipotente, ¿verdad? Eso significa que es todopoderoso. Sí, ¿por qué es todopoderoso? Porque es Dios, sencillamente por eso. No es un desglose de Dios, no es la tercera persona de la Trinidad, no es la tercera parte de Dios, es Dios mismo aquí en la tierra haciendo señales, prodigios y maravillas. Por eso dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso significa que la tierra será llena del Evangelio de Cristo. ¿Cuándo? Cuando se vea la manifestación del poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Si predicamos en Plaza Tapatía, ¿es por qué? Porque predicamos, ministramos a los enfermos y se ve las maravillas de Dios sanando a los enfermos. Entonces debemos de entender que posee omnipotencia el Espíritu Santo. Por ahí hay en 2 Corintios en 1 Corintios, creo que es capítulo 1 Corintios capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Con esta cita terminamos. Ya lo tiene, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, dijo Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Y luego, ¿qué dice? De poder. ¿Está captando? La demostración del Espíritu es una demostración de poder. Significa que el Espíritu Santo es todopoderoso o es omnipotente para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Y no nada más para ello, sino para hacer prodigios, señales y maravillas. Es decir, como Moisés abrió el mar rojo, ¿sí sabían? Como una vez Elías abrió un río, como una vez Elías levantó a un niño que estaba muerto, lo resucitó. Todo eso y todo lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, levantando a una mujer llamada Tabita,
que había muerto también, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hicieron señales, milagros y maravillas. O sea, señales diferentes, cómo se abrió la cárcel cuando encarcelaron a Pablo, cómo se abrieron las cadenas. Esos son prodigios de Dios, son maravillas de Dios, adicional a los milagros de sanidad, a las sanidades, respecto a la creación de órganos nuevos, para que me entienda. Adicionalmente, señales, prodigios y maravillas se refiere a señales en el cielo, en la tierra. También dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que se verían en el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas personas a lo mejor van a ver fuego arriba de aquí, otros van a ver señales a lo mejor de humo, otros van a ver señales diferentes. Eso significa que el Espíritu Santo está entre su pueblo y con su pueblo. Por lo tanto, Él posee también omnipotencia. Se ven señales, milagros y maravillas. Es eterno porque es Dios, el principio, el fin, el alfa, el omega. Pero también es todopoderoso el Espíritu Santo. ¿Está captando que va relacionado el poder de Dios con el Espíritu Santo? No porque el Espíritu Santo sea el poder de Dios, sino porque el Espíritu Santo es Dios manifestando su poder. Debemos hacer esa diferencia. Si es que pongamos de pie y darle gracias a Dios. Gracias, Padre maravilloso, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande que nos has dado, Señor, nos has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu, Padre. Hoy te alabamos, maravilloso Dios, maravilloso Espíritu Santo, porque tú ungiste personas en día, Señor, para que fueran reyes, para un ministerio especial de dirigir un pueblo. Nosotros también, Señor, recibimos tu unción, Espíritu Santo, de acuerdo al ministerio que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. También tú, Espíritu Santo, pudimos ver, Señor, de acuerdo a tu palabra, que tú haces otras cosas impresionantes, como ungir a personas para trabajos especiales, en el sentido de hacer cosas también, Señor, en esta tierra, para vivir en esta tierra, como tú ungiste allá en esa época, Señor, personas para que hicieran cosas de oro, de plata, Señor, cosas impresionantes que se veían, creatividad humana dirigida por ti, Espíritu Santo. Pero también le diste el poder a David para que deshiciera osos, leones. Y ahora, Espíritu Santo, entendemos el ministerio que tú tienes en el Nuevo Testamento, Señor. Entendemos que tú eres Dios mismo habitando en cada corazón, Dios mismo con cualidades especiales, específicas, de eternidad, de omnipotencia, porque podemos ver señales, milagros, maravillas por tu poder manifestándose, Señor, cuando estamos predicando tu palabra, cuando estamos hablando de ti, maravilloso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi Señor, mi Dios, mi consolador, mi ayudador, mi guía, mi maestro y mi mejor amigo. Espíritu Santo, te amo, y yo declaro tu unción y tu gloria manifestándose sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser fiel. Gracias por ser Dios mismo. Gracias porque te he conocido aún más y puedo palparte, Señor. Puedo tocar tu presencia. Puedo tocarte, Espíritu Santo, a través de esos ríos de agua viva. Siento, Señor, que tú me cobijas, Señor, bajo tu manto, que tú me abrazas, Señor, porque ahí estás. Tú eres la promesa que dijo Jesús que enviaría del Padre para que esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo, para que seas tú mi ayudador. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca me dejas, porque tú estás ahí siempre, Señor, para bendecirme, para dirigirme, Señor. Tú dirígenos, Señor, hacia el camino que tú tienes para nosotros como tu pueblo. Dirígenos al lugar donde debemos de estar, al local donde debemos estar, Señor. Tú dirígenos, Señor, hacia donde debemos ir para hacer tus obras, para contribuir con tu ministerio, Espíritu Santo. Toque de tu gloria, por un toque de tu presencia,
Daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo hoy. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Díselo, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo hoy. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte a ti, maravilloso Espíritu Santo. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. A ti, Espíritu Santo, toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo hoy. Por un toque de tu gloria, de tu presencia, Espíritu de Dios. Comienza a hablar en otras lenguas, Él te escucha ahora.